Buenas tardes. En primer lugar quisiera aclarar que este video va encaminado hacia dos textos. Por un país al alcance de los niños de Gabriel García Márquez y hacia dónde va la educación secundaria. También está implícitamente basado en un discurso dado por Jaime Garzón. Bueno, nosotros como sociedad vemos la educación como algo totalmente ajeno a nosotros. ¿Por qué? Ya que sus métodos o metodologías nos alejan totalmente de las actitudes y aptitudes que debería tener un ciudadano ejemplar, un ciudadano reflexivo, un ciudadano demócrata, un ciudadano de pensamiento crítico, ¿sí? Esta idea tiene dos bases o dos fundamentos. Primero, la base de una estructura cerrada institucional o la institucionalización, y por otro lado, la subjetividad estudiantil. ¿Qué es lo que propone la estructura cerrada institucional o institucionalización? Lo que propone es la base de la acumulación de información, la acumulación de información tradicional, sobre los conocimientos o inculcar conocimientos básicos de las disciplinas científicas que nos hacen ver en la escuela, como la química, la matemática, las comunicaciones, el inglés. Cosas que en verdad realmente no acogen o no llenan la base o la pregunta, ¿sí? Que nos hacemos nosotros al salir a enfrentar a la sociedad. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejo yo mis ingresos cuando empiece a trabajar? ¿Cómo enfrentar a la sociedad? ¿Cómo me tengo amor propio? Esas son las preguntas que nosotros como estudiantes nos hacemos cada vez que sabemos que vamos a salir del colegio y que mamá y papá no van a estar para siempre. Eh, También se puede comparar la escuela con una puta triste. Puta porque la sociedad lo que hace es enfrascar en la escuela todos los problemas o todos los problemas que no ha logrado solucionar ella misma, los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, y los enfrasca en la escuela. Solucionenlo la escuela, que la solución la tiene ella o la buscará ella, por decirlo así. Y una puta triste porque su ambiente cotidiano, pesado y cerrado hacen que el educando se aburra o simplemente no le dé gran importancia a cada disciplina que nos enseña. Porque digamos, un estudiante en la clase de inglés que realmente no entiende mucho, realmente no le importa demasiado, lo único que hace es mirar constantemente el reloj para salir al descanso. Y esos son métodos que son utilizados en países tercermundistas, como lo podría ser Finlandia. Finlandia lo que hace es la educación para los niños empieza a partir de los 7 años, ya que es la edad considerada para que los niños empiecen a aprender. También se considera la importancia del juego y el descanso en las personas. En Finlandia son solamente 3 horas, 4 horas de educación cada 2, 3 días, pero es educación que fundamenta en lo artístico, en lo pedagógico, más no que se cierra en la institucionalización. Sí, y eso lo que hace es formar educandos mucho más preparados para la sociedad. También los trabajos se hacen en clase, no se dejan para la casa, ¿sí? Para que el educando tenga tiempo de autoeducarse también. Y eso es un propósito que también se ha planteado Finlandia, que es la autoeducación. Y realmente les está funcionando. Otra cosa que hace un país como Finlandia es que la profesión del educador es vista como una profesión ejemplar, como una profesión privilegiada, ya que consideran y saben que esa profesión, esa persona que va a ejercer esa profesión, va a ser la base o fundamento para esas futuras generaciones. Lo tiene claro. Y eso es lo que nos hace aquí en Colombia. Los profesores tienen que salir a marchar por su sueldo, tienen que salir a marchar por sus estudiantes, porque ni siquiera los estudiantes mismos son capaces de hacerlo por ellos. Bueno, dejando este tema aparte y volviendo a lo de la puta triste, aquí es donde entro yo con los tres contextos que vimos una vez en la clase del profesor Frey. El contexto familiar, el contexto social y el contexto trascendental. El contexto familiar debería ser la base de todo fundamento, la base de toda educación, la base donde se prepare al alumno, se prepare al sujeto para enfrentar a la sociedad. La sociedad es la que nos corrompe, la sociedad es la que nos diluye todos esos pensamientos que ya traíamos sobre una sociedad buena, sobre yo enfrento la sociedad, yo soy capaz con ella. La sociedad lo que hace es que nos corrompe, nos diluye esa idea. Y el sujeto trascendido, el sujeto trascendental,
lo que hace es, pasa de ser, de tener el rol del educando a tener el rol del educador. ¿Y cuál es ese primer rol de educador que nosotros tenemos? Con nuestros hijos. Pero entonces, aquí es donde entra la pregunta. ¿Cómo lograr tener un buen rol de educador en un país como Colombia? Donde la pereza, la cobardía, la comodidad, en donde la ley del menor esfuerzo se ve claramente reflejada en nuestro país. ¿Cómo lograrlo? Pues Gabriel García Márquez nos responde esta incógnita. Lo que se necesita es un país al alcance de los niños, no los niños al alcance de un país. ¿Me explico? Un país al alcance de los niños es un país que los niños sean capaces de corregir, que los niños sean capaces de modificar para ellos. No que el país sea capaz de modificar a los niños para el país, para una sociedad en la que le tiene miedo a sus gobernantes. Eso es lo que realmente debería considerarse en este país. También Gabriel García Márquez nos planteaba que nosotros nos desgastamos, luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. ¿Qué quiere decir él? Que los síntomas, como por ejemplo un ladrón, personas analfabetas, personas que únicamente viven para trabajar, niños que no tienen acceso a la educación, trabajos informales, todo eso son los síntomas que acogen a este país. Pero entonces lo que hace la educación o el sistema es enfrascarse únicamente en el síntoma, tratar de resolver el síntoma, pero nunca nos vamos a la causa, ¿sí? Porque la causa realmente es eso, el primer contexto en el que nos enfrentamos, la familia. Si la familia no educa al educando, definitivamente no se va a lograr nada. Bueno, después de haber explicado también, ¿qué es otra cosa que nos propone Gabriel García Márquez? Nos propone que los niños sean sujetos creativos, ¿sí? Inculcar la creatividad, inculcar el arte, para que ellos se replanteen su vida y replanteen el futuro, la vida, la imagen de un país que tiene una perspectiva totalmente, una perspectiva mala ante el resto del mundo. Un país inundado en la malicia, en el narcotráfico, en la delincuencia. Eso es lo que es Colombia para muchos de los ciudadanos del mundo. ¿Y qué es lo que se quiere? Que los niños sean capaces de educarse para cambiar la imagen de ese país. Y es lo que precisamente se necesita. Que los educadores primeramente se estimulen, reconociéndoles su labor para que puedan ejercer su labor de mejor manera a los educandos. Esa es la propuesta. ¿Y qué es lo que se quiere llegar a lograr? Eso es. Dicho esto, me voy a dar a la tarea de responder una pregunta. ¿Cuál es el rol de la escuela en el proceso de formación de Cielo? Realmente la escuela no tuvo un papel importante en el proceso de educación de Cielo, ya que lo único que hizo fue empoderarle sus dificultades, empoderarle sus inseguridades, sus decisiones no fueron basadas tampoco en la escuela. Es más, cuando ella salió de la escuela hacia la universidad, lo único que hizo fue ver la universidad como un método para poder acercarse al amor de su vida, ¿sí? O sea, es la clara imagen, la escuela en el proceso de formación de Cielo, es la clara imagen del desinterés que forma la misma escuela en los educandos, ¿sí? Que solamente ven la escuela como algo más, como, bueno, la escuela es otra cosa, yo voy a la escuela por ver a mis amigos, yo voy a la escuela por ver a mi novia, más no por aprender, ¿sí? Ese es el rol que cumple la escuela en el proceso de formación de Cielo. Realmente casi nada. Lo único que hace es nada. Es que realmente ni siquiera es capaz de introyectarse en... Actualmente la escuela no es capaz de introyectarse en los problemas que acogen a cada estudiante. Que sí, que hay profesores que se acercan al estudiante y le dicen, venga, ¿qué pasa? Tratan de consolarlo, tratan de escucharlo, tratan de hacer un papel terapéutico, por decirlo así. Pero es que no lo hacen porque la escuela o el sistema institucional se los diga o se los aconseje. No lo hacen por simple y mano propia. Lo hacen, más no realmente porque el sistema así lo quiera.
¿sí? El sistema lo único que quiere es preparar al alumno para mecanizarlo, para configurarlo, más no introyectarse en sus dificultades o en sus problemas. Para finalizar, ¿cuál es la oferta educativa que se necesita para poder trascender en este rol que nosotros tenemos como educandos? Lo primero es la proyección de la personalidad de las personas, la interioridad del sujeto, que no podamos ver nuestro rol bien hecho, ¿sí? Para poder profundizar, para poder trascender como estudiantes, estudiar lo que queremos, no lo que nos toca, permitirnos y que nos inculquen la democracia, que nos inculquen el pensamiento reflexivo, que nos dejen de enseñar como simples marionetas, que por favor nos enseñen de educación sexual, que nos enseñen de derechos humanos, ¿sí? Porque uno de los problemas que más acoge a la humanidad actualmente es la sobrepoblación. Pero entonces, si el aborto no, es un tema muy debatible, si la muerte es un tema que definitivamente no se acepta, ¿cuál sería la verdadera solución? Inculcar educación sexual. ¿Pero qué? Prefieren es inculcar química orgánica, inculcarnos los elementos químicos, en vez de inculcarnos educación sexual, aprender a usar un condón. ¿Cuándo se debe empezar la sexualidad? ¿Cómo evitar un embarazo a temprana edad? Eso es lo que queremos nosotros los jóvenes. Lo que queremos es que los contenidos educativos que nos den, la oferta que nos propongan, sea acorde con la vida en la que vamos a tener. Que los métodos que tenga la escuela sean acordes a lo que nosotros vamos a vivir, a la formación, a los problemas que nos van a coger en un futuro. Y para finalizar, creo que todo esto que se habla de la aceptación, bueno, la educación perfecta, por decirlo así, realmente estamos, a mi punto de vista, estamos muy lejos de lograrlo. ¿Por qué? Especialmente aquí en Colombia. Porque somos un país que le tiene miedo a sus gobernantes y nos tenemos miedo a nosotros mismos. Entonces, somos un país demasiado, por decirlo así, somos sujetos demasiado individuales, ¿sí? No pensamos en el bien colectivo. Y desde que un país no sea colectivo, desde que sus habitantes no piensen en el bien común, definitivamente no se va a lograr a llegar, no se va a llegar a lograr nada. Eso es lo que opino yo. Definitivamente pienso, desde mi perspectiva, mi generación no va a ser la que va a cambiar este sistema. Así que mi consejo es a las siguientes generaciones a que por favor tomen un rol en su país, tomen un rol y sean capaces de cambiar el país en el que se ven, para que su generación y las próximas generaciones que les vienen atrás sean capaces de ejercer un buen rol, para que logren desarrollar actitudes y aptitudes que puedan cambiar la perspectiva de un país enfrascado en la corrupción y en un país que definitivamente va a seguir siendo subdesarrollado si sus próximas generaciones no cambian. Gracias.